esos factores determinantes que permitían, digamos, que se forme un... Voy a tratar de que veamos las otras dos, los otros dos tipos de mercado que son competencia monopolística y oligopolio, veamos si llegamos, ¿ok? Si cuando terminemos de ver, digamos, este archivo que es clasificación de mercado, nos va a faltar la parte de diagrama de Gantt y camino crítico, nada más, y ahí ya terminaríamos de ver toda la teoría que iría para el primer parcial. Así que a partir de ahí ya empezamos a resolver los trabajos prácticos, que son 5. 4, digamos, son más focalizados a la parte que vimos de costo y lo que vamos a terminar de ver ahora de monopolio. Y el quinto es exclusivamente, digamos, de diagrama de Gantt. Lo resolvemos acá en clase, vamos bastante bien, digamos, con el tiempo, porque no hemos tenido clases que hayamos, no nos pasó, digamos, de feriado de tocarnos, salvo el Viernes Santo, pero después todas las otras clases, por suerte, le hemos podido poder dar, así que vamos bien con el tiempo, con esta materia. Sigue en pie, digamos que el primer parcial lo vamos a rendir el 13 de mayo, así que creo que podemos llegar sin problema para esa fecha. Bien, entonces, sigamos con, repasemos de nuevo, digamos, lo que habíamos, en donde nos habíamos quedado la clase pasada, que era hablar un poco de monopolio. La clase pasada habíamos hablado y había hecho la aclaración, digamos, de cómo se entiende la parte de mercado. Habíamos visto que desde el punto de vista de administración de empresa, ellos analizan la oferta y la demanda, digamos, por separado. Entonces, a través de un estudio de mercado, analizan el comportamiento de los consumidores. Y a través de la técnica de benchmarking, analizan el comportamiento de los oferentes. En cambio, en economía nosotros vemos las dos fuerzas, tanto de la oferta como de la demanda, en un estudio de mercado, ¿sí? Entonces, nos habíamos focalizado que desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista económico, nosotros nos íbamos a manejar con la parte de clasificación de mercado. Y económicamente se lo puede clasificar en 4 tipos. Uno es competencia perfecta, que lo habíamos visto en la clase pasada, en donde habíamos visto que la gran mayoría de los productos que nosotros conseguimos del agro y de la ganadería, o sea, todo lo que nosotros compramos en la verdulería y en la carnicería, formaban parte de ese tipo de mercado de competencia perfecta. O sea, habíamos visto que eran los productos que lo consumíamos de manera primaria, que no pasaban por ningún proceso de manufacturación, ni de fabricación, ni de transformación de ningún tipo. No eran productos que se envasaban, ni que tenían una marca, ni que tenían un logo, digamos. Esos productos, por lo general, nosotros lo consumimos de la misma forma en la que lo compramos. Y ahora vamos a ver el otro tipo de mercado, que es monopolio. Quizás esta clasificación les resulte a ustedes como más familiar, digamos, es como más, un poco más allegada a lo que normalmente nosotros escuchamos, ya sea en las noticias o que por ahí leemos algún tipo de información. Y esta palabra, digamos, este tipo de mercado se puso, digamos, se la utilizó muchísimo hace como unos 10, 15 años, creo que ya pasó. Fue al principio del 2000, un poco pasado el 2000. Se lo utilizó mucho porque a nivel global, digamos, se dieron cuenta de cómo las empresas se iban achicando, o sea, la cantidad de dueños eran cada vez menores, pero el que puso así como el grito en el cielo y hasta incluso se armaron convenciones, no sé si estarán en YouTube, les recomiendo que las busquen después. Hay una charla muy interesante en una entrevista que se da entre Bono, el cantante de YouTube, y Bill Gates. Lo ubican a Bono, ¿verdad? No. No, profe. ¿Escucharon su música? Sí, Sí, profesor. Sí. Él es un activista, digamos, pacifista, bastante reconocido, digamos, un hombre que hace mucho tiempo que casi no participa, casi no habla, es onda Roger Waters, digamos, el de esa movida el de Pink Floyd, sí, es de una movida así como... Por las dudas, que no lo conocen. Bueno, Roger Waters. Capaz que la conocen a la banda y no al cantante. exactamente. Es el cantante de YouTube, digamos. Él sobre todo, porque el resto de los otros integrantes casi que no participan, digamos, mucho de
de esta forma, tan activamente. Y en esa charla, digamos, que se dio entre ellos, hablaba muchísimo de la concentración que se había producido con respecto, porque Bill Gates, digamos, donde concentra su mayor poder. Y es cuando él lanza al mercado el sistema operativo Windows. ¿Alguien vio cómo era la computadora antes de Windows? ¿Alguien usó el sistema DOS alguna vez en su vida o lo vio? Sí, profesor. Profe, Yo no. Sí. Es lo que sería la consola hoy de Windows. el Command. Claro, ¿vieron la película Matrix? Sí la vieron, ¿verdad? Sí. Cuando empieza la Sí. película, digamos, aparece así como la pantalla oscura y hay un cursorcito verde a esta altura que está titilando, ¿sí? Así eran las computadoras con el sistema operativo DOS. O sea, no se sabía, cuando ustedes la encendían a la máquina, después de un rato hasta que arrancaba, no se sabía qué era lo que tenía, digamos, en el disco rígido la máquina, porque eso era todo lo que aparecía, ese cursorcito acá. Y si ustedes, digamos, tenían algún conocimiento, la única forma en la que podían saber qué era lo que tenía grabado en el disco rígido la máquina era escribiendo unas órdenes lógicas que les pida que le tire todos los archivos que eran .exe, o sea, que eran ejecutables. Entonces, de acuerdo a esos archivos, ustedes podían saber, yo lo sé porque, digamos, utilizaba el QPRO, que viene a ser el equivalente a Excel, y usaba el Write, que venía a ser el equivalente ¿cómo se llama el del procesador de datos? Word, Word. profesor. Exactamente. Entonces, resulta de que, o sea, era para entendidos la computadora, no era para todos, digamos. Tenían que saber más o menos de qué se trataba, cómo utilizarla, esas órdenes lógicas, ejecutarlo, digamos, volverlo a... Y ahí, ustedes, por ejemplo, si conocían, pedían, y que lo ejecute, por ejemplo, al QPRO. Entonces, cuando lo ejecutaba, le aparecía la pantalla ya con las celditas para que empiecen a trabajar. No era tan armonioso, digamos, la comunicación que había con las computadoras. Cuando aparece el sistema Gates. operativo Windows, sí, fue un cambio radical. ¿Por qué? Porque cuando se encendía, se demoraba un montón, digamos, pero hasta que se encendía, le aparecían todos los iconos. Ustedes sabían qué era lo que había, qué era lo que estaba guardado, y además, él crea también el mouse, que ustedes no tenían que poner ninguna orden lógica, solo daban el doble clic, el clic, lo abrían, lo cerraban, lo guardaban, lo copiaban, lo pegaban, todas esas órdenes que con el anterior sistema operativo de OS se lo hacía solamente con el teclado. No existía el mouse. ¿Sí? Es más, si ustedes extienden, digamos, en cada una de las actividades que pueden hacer, digamos, acá dentro de Word, por ejemplo, ustedes van a la parte de insertar, por ejemplo, o van a la parte de inicio, se dan cuenta que a la par tienen Control C, que es copiar, Control P, que es imprimir, Control V corta, que es pegar, Control Z es volverse un paso para atrás. Todo eso, digamos, a la par tienen la orden que antes se hacía con el teclado, ¿sí? Control G, digamos que es guardar, antes cuando venía solamente en inglés era S, Control S, era de save, y todo eso cambia. Entonces se vuelve como más amiga, digamos, y se vuelve como un poco más entendible el manejo de la computadora. ¿Qué pasó? Todas las computadoras tenían el sistema Windows, todas, en todas sus formas, desde el primero hasta el último. Es más, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Hay algunos de ustedes que manejan otro sistema operativo? Sí, pero no al nivel de Windows. Sé que existen otros, digamos, sé que existe el Red Hat Linux, el SUSE Linux, el Ubuntu, sé que hay otros, yo lo he usado algunos en su momento de metiche para ver cómo era, pero ¿con qué te encontrás cuando utilizas otro sistema operativo? Si vos querés pasar un archivo, querés compartirlo en otra computadora, esa computadora también tiene que tener el mismo sistema operativo, si no, no puede.
salvo que lo guardes compatible, digamos, algo así. Pero si no lo llegas a guardar al archivo que sea compatible, no lo podés abrir. Es más, ¿qué pasó, digamos, con Windows? Se transformó en un monopolio, ¿sí? Y, digamos, a nivel global se dio como una charla en donde, en esta que yo les digo, que él charla con Bono, digamos, le hacía ese planteo, ¿sí? De que él, de ponerle un límite, digamos, a la conformación de esos monopolios, porque se transformaban directamente en manejar no solo la parte de informática, sino también la parte económica, bueno, que es lo que más o menos está pasando ahora, ¿sí? No conformado como un monopolio, pero sí muy parecido, que son los oligopolios, que ya vamos a ver en el cuarto tipo de mercado que se pueden clasificar. Ustedes me dirán, ¿existe una forma natural en la que se pueda formar un monopolio? Y sí, sí existe, bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, en una zona que está bastante aislada, como por ejemplo los parajes que existen en Santiago del Estero, que están así como metidos en el medio de la nada, que son personas que nacieron en ese lugar y que no se quieren mover, digamos, hacia zonas en donde hayan mínimamente algunos servicios. Ellos están totalmente acostumbrados, hasta el día de hoy, en Salta también se da mucho, sobre todo con los pueblos originarios. Y en algunos casos, hubo muchos casos, digamos, en el interior, en donde, a raíz de que había alguna persona con algún tipo de discapacidad o porque había alguna persona enferma, por ejemplo, que sea electrodependiente, son como pequeñas comunidades que funcionan de manera aislada, fueron formando, por ejemplo, en un principio una cooperativa para que puedan brindar los servicios básicos. Y se transformaba en bastante costoso que la empresa, por ejemplo, como una empresa de o como otras empresas de servicio de energía, lleguen a ese lugar. Entonces, la única empresa que se podía llegar, o la conformación de una cooperativa, era la única que podía brindar ese servicio, por ejemplo, en ese lugar. Eso es la conformación de un monopolio de manera natural, dadas las condiciones, dada la situación, dada la idiosincrasia, digamos, y la comunidad, se puede formar de esa manera. Ahora, ¿cuándo no se puede formar de esa manera? ¿De qué otra manera se puede conformar un monopolio? Y es como lo que tenemos acá, los cuatro factores que pueden darse para que ese monopolio se conforme. Uno de esos factores es el control exclusivo, digamos, de algún factor importante. Por ejemplo, el recurso humano. Y yo les daba el ejemplo en las clases anteriores cuando les decía, ¿qué pasa si nosotros somos una empresa de informática y podemos contratar a un equivalente, no le digo Steve Jobs porque lamentablemente ya no está, pero un equivalente a él, por ejemplo, ¿sí? Una persona reconocida, o si nosotros tenemos un empleado que se pueda transformar en una persona como él, digamos, que sea capaz de poder insertar en el mercado un producto que sea masivo, como lo que hizo él, o, por ejemplo, que tenga la capacidad de duplicar mi utilidad, o que tenga la capacidad, digamos, de duplicar la cantidad de productos que se venden en el mercado, comparado con lo que la empresa va vendiendo. Sacar un producto nuevo, sacar un producto revolucionario, sacar un producto que esté a la altura, digamos, de... Es más, fíjese en personas como él, por ejemplo, una vez que dejaron de existir, la empresa está medio tambaleando, porque Apple por primera vez dejó de ser la líder en la venta de celulares, dejó de lanzar productos al mercado que hayan colas de personas esperando, digamos, para comprar ese producto el día del lanzamiento. Ya esa parte no está en la parte de informática. Su equivalente, digamos, no existe. Pasará un tiempo hasta que vuelva a surgir otra persona que lo entienda y se anticipe al mercado con una persona como él. Contar con un recurso humano como ese pasa a ser un control exclusivo, digamos, de un factor importante. Tener el conocimiento, por ejemplo, el know-how que hablábamos también en las clases anteriores, que nosotros decíamos, de saber cómo fabricarlo o hacerlo, puede transformar a una empresa, digamos, en monopólica. Por ejemplo, no todas las empresas pueden hacer construcciones de grande envergadura como, por ejemplo, una represa o un dique
o un puente que comunique, por ejemplo, dos ciudades. ¿Ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad, no sé si ustedes saben, que hay un túnel que comunica la provincia de Entre Ríos que comunica Entre Ríos y Paraná, si no me equivoco? No, es Ese que no Entre es el que va por Ríos, abajo del agua. ese. No sé si lo conocen o saben, digamos, de esa construcción. Es el único que existe en todo el país, digamos, ¿sí? Que tenga una construcción de ese tipo. Cuando hablo de grandes construcciones, me refiero a ese tipo de construcción. Es más, tengo entendido que hay un subte en Estados Unidos que comunica la parte de la isla de Manhattan con Brooklyn, creo. Si no me ha pasado mal el dato, que va por debajo del río, me sale Mississippi, pero no sé si es el Mississippi, el río Hudson. Hudson, creo que, sí, si no me equivoco. No hay muchas empresas que puedan hacer una obra de esa estructura, digamos, ¿sí? La comunicación, digamos, de ese túnel, hacer obras de ese tipo, es complicado conseguir una empresa constructora que tenga el conocimiento de hacerlo, porque son construcciones que tienen, no sé, más de 50 años y funcionan perfectamente bien. Además, funcionan diariamente. Tienen una afluencia, digamos, y una frecuencia en el uso de ese túnel para que pueda pasar ese subte de manera diaria. Es complicado, digamos. Entonces, ese conocimiento también transforma a la empresa en un control exclusivo de un factor importante, el know-how, el conocimiento. Bien, la puede transformar en monopólica. O sea, ¿a qué voy? A que si hay un estado, digamos, una provincia, un país que necesita hacer una obra de ese tipo, hay una sola en el mundo que lo puede hacer. Y se transforma en monopólica. ¿Ok? Vamos con la segunda característica, que son las economías de escala. ¿Cuándo podemos Profe. hablar, digamos, sí, Puede ser que EDET entre como ejemplo. qué cosa? EDET. Sí, EDET es una empresa monopólica, pero EDET se circunscribe a la monopólica dentro del cuarto factor, que es a través de licencias o concesiones del Estado. ¿Me entendés? Ejemplos, por ejemplo, de economías de escala. ¿A qué hace referencia? Económicamente, cuando pasamos a una economía de escala, quiere decir que yo tengo una capacidad de fabricación o tengo la tecnología a través de fábricas, a través de maquinarias, digamos, que hacen que a medida que yo produzca más, mi costo unitario se hace más chico. Eso es la economía de escala. Y puedo fabricar una cantidad tan grande que puedo abastecer un mercado yo solo. ¿Y qué pasa con eso, digamos? Pasa que otras empresas no van a poder competir conmigo porque yo puedo manejar un precio relativamente mucho más bajo que el resto de mis otros competidores. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento, porque tengo la maquinaria y porque tengo la capacidad productiva de poder hacerlo. Eso se llama economías de escala. Esa también vendría a ser como otra forma natural de que se transforme una empresa en monopólica. Las patentes. Las patentes son, digamos, no sé si ustedes conocen lo que significa patentar algo. Yo puedo patentar una idea, yo puedo patentar, por ejemplo, el nombre de un producto, puedo patentar el nombre de una canción, puedo patentar una idea, un conocimiento, un modo de fabricación, una técnica nueva, por ejemplo, para operar, como lo hizo Favaloro. Las patentes, ¿qué quiere decir, digamos, patentar una idea, patentar un método, patentar una canción? Significa que yo soy el único dueño de usar lo que he patentado, sin pagarle nada a nadie. Si alguien la quiere usar esa técnica, o si alguien quiere cantarle esa canción, o si alguien quiere utilizar esa marca, me tiene que pagar. Un canon, que se establece de acuerdo a la importancia, digamos, en el momento de patentarlo, en qué consiste, ¿sí? Y siempre lo pongo de ejemplo porque la verdad que para mí, a nivel nacional, él es, y para mí lo seguirá siendo por mucho tiempo, por lo que él logra hacer a través de la medicina. Todos lo conocen a René Favaloro, ¿verdad? ¿Saben quién es? Sí.
René Favaloro, sí, para mí fue una especie de genio, digamos, uno de los pocos genios que vivió en este país. Y resulta que él, cardiólogo, digamos, de primerísimo nivel, resulta de que él crea una pinza que era para hacer una operación a corazón abierto. Resulta de que hasta ese momento, hasta esta pinza que crea Favaloro, resulta de que se operaba, no sé si ustedes saben cómo era la técnica, por eso se llama corazón abierto, porque resulta de que hasta antes de esta pinza que crea Favaloro, resulta que lo que se hacía era sacar el corazón, tenían minutos para poder operar, entonces ahí podían solucionar el problema que se presentaba y lo volvían a insertar en el cuerpo. ¿Te imaginas que en ese entonces cualquier persona que lo tenían que operar del corazón se empezaba a despedir de todo el mundo porque era una operación riesgosísima, con una tasa de mortalidad altísima? Entonces, ¿él qué dice? En vez de sacarlo al corazón, porque el problema del corazón son los huesos que tenemos acá, digamos que son las costillas. Entonces, él dice, tiene que haber alguna forma en la que yo pueda remover esta parte y operar en ese lugar. Entonces él crea esta pinza, digamos, que se corta, literalmente, digamos, se abre el pecho con estas pinzas, hacen eso, de sostenerlo, mientras se hace la operación en el lugar sin tener que sacarlo al corazón y después se vuelve a cerrar. Esa pinza, así, simple, adaptada para esta operación, salvó millones de vidas en el mundo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Es más, salvó muchísimas vidas y la tasa de mortalidad cayó estrepitosamente. Pero él se olvida de patentarlo, porque él estaba en otra cosa, digamos. Los genios, digamos, como él, no están pendientes de ese tipo de cuestiones, y otro médico la patentó. Pasa el tiempo, y resulta de que Favaloro decía que una de las grandes complicaciones que existían, digamos, en el corazón con las enfermedades cardiovasculares, tenía que ver con que las venas se obstruían por X circunstancias, digamos. Entonces, ¿qué crea él? La técnica que se conoce del bypass. ¿La escucharon, verdad? Sí. No es el boliche de Bariloche, ¿sí? Es la técnica de bypass. Es más, creo que ese boliche se llama por la técnica que él crea. ¿En qué consiste la técnica del bypass? Él veía que a lo largo, digamos, de la vena, había lugares en donde o se iban obstruyendo o ya directamente se cerraba. Entonces, él, ¿qué es lo que dice con esta técnica? Corta esa parte, digamos, en donde está obstruido, donde hay un problema, digamos, la reemplaza con otra vena y el torrente sanguíneo sigue funcionando. Bypassea la vena, por eso se llama bypass, ¿sí? Esa técnica le dio varios años de vida a mi papá y salvó a millones de personas, digamos, en el mundo, y lo sigue haciendo. Y disminuyó la cantidad de problemas cardíacos o de enfermedades cardiovasculares solamente con esa técnica, que a esa sí la patentó. Y, de nuevo, solo los genios pueden hacer eso. Él, viviendo solamente del patentamiento, del uso de la técnica de bypass, podría perfectamente haber vivido hasta el día de hoy en Mónaco, dándose de la gran vida. Pero él, ¿qué decidió hacer? Digamos, con el ingreso que se producía del patentamiento de esta técnica, lo que hizo fue que todo eso, todo ese ingreso que se generaba, digamos, a través del patentamiento de la técnica de bypass, vaya a la Fundación Favaloro, que existe hasta el día de hoy, en donde se operan a personas que no tienen recursos, digamos, para poder operarse del corazón. Y gracias a esa actitud, digamos, que él tuvo de los grandes, evidentemente no era una persona mezquina, y muy generosa, existe hasta el día de hoy salvando vidas de personas que no tienen para operarse, digamos, de problemas cardíacos. Esa es una forma también de monopolizar la técnica. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Peugeot, vieron que es la única empresa que los nuevos autos que sacan son números, pero no son cualquier número. Tienen una exclusividad, porque entre medio de dos números hay cero, hay uno o hay dos ceros. Por ejemplo, los primeros, el 404, el 504, el 605, el 605, el 2008,
porque ellos tienen patentado la única empresa automovilística que puede utilizar el nombre, digamos, de los vehículos con estos dos números, con estas características, es Peugeot. Y es porque ellos patentaron esa idea. No es que otra persona no lo pueda usar, pero si lo usa, le tiene que pagar, digamos, un canon por el patentamiento que ellos hicieron. Por ejemplo, todos los logos que ustedes ven, digamos, de los vehículos también están patentados. Y esa es una manera de monopolizar, por ejemplo, el nombre que va a llevar, digamos, un vehículo. O Profe, sí, disculpe, ¿y el copyright también entra en monopolizar o no? Cuando uno claro, utiliza una canción, también se le tiene que pagar por los derechos de esa canción. exactamente. Vos, si utilizás una canción que ya ha sido patentada, por ejemplo, tenés que pagar lo que viene a ser, acá en la Argentina, ¿cómo se llama? Me sale el SADAI, pero no sé si se sigue. Sadai, ¿no es? Sadai, Creo que Adicapé. esa es. Exactamente, esa es, ¿sí? Ahí te cobra una pequeña parte, digamos, por el uso de, o por haber utilizado. Viste que en algunas propagandas utilizan algunas canciones que son famosas. Bueno, Claro. por utilizar esa canción le pagan al autor. Por eso son las grandes peleas de los autores. Vi hace un rato que me quedé hablando que ya faltaban 10 minutos. ¿Alguien puede ver cuánto falta? Quedan 2 minutos. minutos. 2 profe. minutos. Ahí está. ¿Qué les parece si salimos y volvemos a entrar, por favor? ¿Sí? Así no se corte. Bueno, Bien, profe. Quedado en las patentes, para llegar a la única, al último factor, digamos, determinante para la formación de un monopolio, que son las licencias o concesiones por parte del Estado, que esa es la que nosotros más conocemos, ¿sí? Es la más, en realidad la que más se usa, digamos, para monopolizar un lugar. Como decía su compañero hace un momento, él hablaba de EDET, ¿sí? Acá nosotros tenemos varias empresas de servicio que son monopólicas. Una de esas es EDET, la otra es Gasnor y la otra era Agua de la Conquista. Que acá en San Miguel de Tucumán se hizo cargo primero la municipalidad y después creo que se hizo cargo la provincia. Yo, si no me equivoco, es la provincia la que se hizo cargo, digamos, de esa empresa y es la que actualmente, digamos, está brindando el servicio. Hubo un año también, profesora, que Telefónica le hizo denuncia a Telecom. Exactamente, exactamente. Pero no nos olvidemos de que cuando hablamos de monopolio, hablamos de una sola empresa, digamos, hay un único vendedor, uno solo, ¿sí? Ya cuando hay dos, ya no hablamos de monopolio. Claro, pero en esa Pero- época acá en Tucumán había Telecom solamente, no existía Telefónica, por lo menos en Claro, Tucumán. claro. Vos me hablas de la parte de, de la telefonía fija. Telefonía, sí. Exactamente. Porque ¿qué era lo que había pasado acá en la Argentina, digamos, con respecto al tema de esos servicios que estamos hablando, digamos, tanto el de telefonía fija como el del agua, como el del gas? ¿Qué era lo que pasaba, digamos? ¿Por qué se llega a esa instancia, digamos, de la monopolización? Porque todos esos servicios los brindaba el Estado. Y en ese entonces, digamos, estaba gobernando Carlos Menem y él vende la idea, digamos, de la privatización como una de las maneras en la que la Argentina iba a pasar a formar parte del primer mundo. ¿Y qué es lo que hizo, digamos, con la privatización? Él lo que hizo fue de un solo plumazo, porque privatización no es lo mismo que monopolización. Y por muchísimo tiempo se creyó que la privatización significaba monopolizar algo. Y la privatización no es otra cosa más que pasar una empresa de manos del Estado al sector privado. ¿Ok? Se suponía que se abrían todas esas privatizaciones, digamos, para que vengan todas las empresas de cualquier parte del mundo a ser oferentes para brindar este servicio supuestamente de mejor calidad de lo que ofrecía el Estado en ese entonces. Y nos vendieron la idea de que el Estado era un elefante blanco, ocioso, muy burocrático, que no tenía la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, se abrieron las licitaciones para la privatización, pero lo que pasa es que la idea de privatizarlo era de que haya varias empresas que puedan ofrecer ese servicio, no que haya una sola. Eso es lo que se hizo, digamos, en ese momento de un solo plumazo.
no solo pasó al sector privado, sino que pasó a una mano del sector privado. E inmediatamente se hizo una licencia, y en algunos casos, digamos, se hicieron concesiones, por más de 50 años. Y entre otros condicionamientos, digamos, que tenía esa privatización, era que nosotros nos iban a cobrar los servicios públicos dolarizados. No les tengo que explicar lo que eso significó para nosotros, no les tengo que explicar, digamos, todo lo que hemos tenido que pasar, pero que hasta el día de hoy lo seguimos sufriendo, ¿sí? En el caso del que vos me estabas comentando recién, digamos, con el tema de Telecom, también pasó lo mismo, digamos, porque en ese entonces existía también una empresa, digamos, el Estado era el que te ofrecía el servicio del teléfono fijo, en ese entonces. Entonces, cuando se privatizó también la parte de la telefonía fija, el que había ganado supuestamente, los que habían ganado era Telecom y Telefónica. Pero ¿qué pasa? Telecom, digamos, fue acaparando, digamos, cada vez más la cantidad, la cantidad de usuarios que podía llegar, digamos, se iba haciendo cada vez más grande. Que cuando entra Telefónica no podía competir, digamos, con esa infraestructura que él ya tenía armado. Y ahí es donde se arma el problema, porque se supone que ellos se habían distribuido en diferentes partes, digamos, de la Argentina, brindar ese servicio. Y ahí es donde se arma, digamos, todo el problema. Bueno, y esto fue la parte de la firma de lo que se habla de las famosas respetar, con YPF también pasó lo mismo, porque también había pasado a manos privadas, Aerolíneas Argentina también había pasado a manos privadas, todo eso, digamos, se privatizó en esa época. Darlo vuelta es un poco más complejo, ¿sí? Pero lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy, porque si ustedes no están de acuerdo, no les parece, o no sé, les parece excesivamente caro, o lo que, bueno, lo acabamos de sufrir. Los aumentos excesivamente altos que todavía los seguimos pagando con todos estos servicios, no tienen a dónde quejarse. Porque si se quejan, digamos, es la única empresa que les puede brindar el servicio. A lo sumo les puede tomar el reclamo, pero no más que eso, ¿sí? Por eso hay una lucha, y empezó esta lucha, como yo les estaba comentando en tiempo anterior, con respecto a cuando se empiezan a dar cuenta de que una sola empresa podía acaparar todo el mercado y podía manejar, digamos, hasta incluso ¿Fue? el tema de los precios. Sí, Entonces en ese momento Telecom fue como un window. algo así, exactamente. Exactamente, porque la privatización había sido, las dos son españolas, solo que eran dos empresas privadas, una es Telecom y la otra es Telefónica, ¿sí? Y el paso que venía, porque ellos en ese entonces ya lo sabían, se venía la telefonía celular. La primera que llegó acá a la Argentina fue la empresa Movicom. Por eso los primeros celulares siempre se hablaban, no se le decía celular, se le decía Movicom, porque esa fue la primera empresa que vino a brindar el servicio de telefonía de celular. Y bueno, después fueron ya incorporándose las otras, digamos, y nunca se transformó en monopólica, pero lo que quería Telecom en ese entonces era justamente no solo tener el teléfono fijo, digamos, ser la empresa que vendía el teléfono fijo, sino que quería ser la empresa que también sea la primera en ofrecer la telefonía celular. Pero entre la pelea entre ellas dos, digamos, entró Movicom y acaparó, digamos, todo el mercado de la telefonía celular. Bien, puedo hablar así hora de esta parte porque, digamos, me conozco un montón de ejemplos con respecto a las licencias y concesiones del Estado, pero tenemos que ver las otras, digamos, antes de que se termine la clase. ¿Les quedó alguna duda, digamos, sobre este tipo de mercado? ¿Les quedó claro la definición, los factores determinantes y ese tipo de cuestiones? ¿Vamos bien? A mí una duda, profe. Sí. ¿Qué pasaría si yo tengo una marca grande, digamos, y no me dan la licencia o concesión del Estado? ¿Como cuál, por ejemplo? Dame un ejemplo. Por ejemplo, usted dice que tiene una licencia con el Estado, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hubiera pasado si a DET no le hubieran dado esa licencia? Podrían haber habido muchas empresas más de electricidad. Claro, podría. Lo que pasa es que en la privatización acá se presentaron varias. Hubo muchas, digamos, a nivel global que te pueden brindar ese servicio.
El tema es que eligieron solo a una. ¿Me entendés? ¿La idea cuál era? La idea era que hayan 2 o 3 empresas que brinden ese servicio. Entonces vos como consumidor elegí a la que más te conviene, o elegí la que tiene mejor precio, o elegí... Si hace 6 años atrás hubieran existido 3 o 4 empresas, ese aumento que nosotros hemos tenido de la luz y del gas del 2000% no se hubiese producido. Porque entre ellas, digamos, nosotros hubiésemos emigrado a alguna de las 3, ¿entendés? Salvo que las 3 se hayan puesto de acuerdo, pero cuando estamos hablando de negocios es medio complicado que se pongan las 3 de acuerdo porque el objetivo es tener la mayor cantidad de consumidores para su negocio. Eso es lo malo. O sea, yo no te podría decir si es bueno o es malo que una empresa esté en manos del Estado o en manos privadas. Digamos, no puedo emitir un juicio de valor al respecto. Ahora, que esté solo en una, sí, no me parece que sea correcto, ¿entendés? Porque nos pasa lo que ya nos ha pasado. Es muy fácil, digamos, llegar a una situación de ese tipo, y ese es el problema. ¿Me entendés? Hoy por hoy no podés hacerlo porque lo que se firmó en ese entonces, digamos que fue en los 90, estamos hablando que tienen licencia creo que por 50 años. O sea, estamos hablando 2010, 20, recién va pasando 30 años. Entonces, en 20 años podrían Falta todavía 20. venir nuevas empresas. No pueden. En 20 años, cuando termine la licencia. No. Cuando termine, sí, ahí se verá, digamos, Pero, ¿entendés? profe, Sí. EDET, ¿por qué? Porque no tiene un ente regulador que lo controla. O sea, Sí, pero si hiciera malas cosas, le podrían sacar la licencia o no. No cumple con el requisito. No, el ente regulador no tiene esa capacidad. El ente regulador, te soy sincera, hasta el día de hoy no sé para qué existe. Sí, no hace nada, digamos, la verdad. Sí. No sé para qué nada. existe, digamos, porque en el momento en el que se privatiza, digamos, estas licencias o concesiones del Estado, se hacen 2 cosas a la vez. 3 en realidad, digamos, era la dolarización porque no te olvides que en ese entonces estábamos en el 1 a 1. Entonces, todos pensábamos que eso iba a seguir, digamos, por ad eternum. 2, se crea el ENRE, digamos, que es como el ente regulador, pero ¿qué es lo que pasa? No es vinculante. Entonces se puede quejar, le puede decir que EDET es malo, le puede decir que es un usurario, le puede decir un montón de cosas, pero EDET no tiene por qué hacerle caso. Y la tercera y fundamental es que prohíben, digamos, esto lo hizo la justicia, porque vos no podés llegar a hacer una licencia, una concesión del Estado sin el aval y el acompañamiento de la justicia. Que ellos lo que hacen es impedir que nosotros individualmente le iniciemos juicio a alguna de estas empresas privadas. No se puede. Tenemos que unirnos todos, y cuando digo todos, estoy hablando de todos los consumidores de esos servicios a nivel provincial, para que EDET o la justicia diga, me parece que acá hay algo que está mal. ¿Entendés? Ese combo es el que nos vendieron a todos nosotros haciéndonos creer que entrábamos al primer mundo en la privatización de estos servicios. ¿Me entendés? El ENRE no es vinculante. Todo lo que se pueda decidir ahí, todo lo que se pueda opinar, todo lo que se pueda decir. Escúchame, ¿cuántas reuniones no se hicieron cuando ya iban más del 1000% del aumento de la luz y del gas? No sé si ustedes se acuerdan, acá en la puerta de EDET, digamos, y de Gasnor, han llegado a cerrar las puertas, había gente encadenada, y los empleados, digamos, ya no querían atender por el escándalo que era allá afuera, por lo que significaba en ese aumento tan atroz, digamos, que hicieron. ¿A alguien se le movió un pelo? ¿Volvieron para atrás? No. No, porque con esa licencia y esa concesión que le dieron en los 90 a estas empresas, palabras más, palabras menos, le dieron la autorización para que hagan lo que se les dé la gana. Eso es un monopolio, ¿entendés? Por eso, digamos, a nivel global hay una pelea, digamos, con ese tema. Quieren evitar, digamos, la conformación de monopolios, tanto de manera natural como con algunas de estas 4 características que acabamos de ver. ¿Ok, chicos? ¿Otra pregunta? Profesora, Bien, que no me quedó muy claro, disculpe, no Sí. me quedó muy claro lo de economías de escala, ¿cómo era?
poquito. Mira, Lo refresco. te voy a dar un ejemplo que yo lo conozco de la provincia de Jujuy. Resulta que en Jujuy hay, todos conocen, digamos, la empresa Ledesma, ¿verdad? Que es la que hace azúcar y también es papelera. Sí. Ledesma, digamos, ¿qué característica tiene? Ledesma tiene una máquina que ellos compran hace su tiempo, digamos, hace bastante. Y resulta de que esa máquina que ellos tienen, es una máquina que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, que lo que hace es brindar, hacer un papel más blanco de lo normal. Hagan la prueba, yo en vivo, digamos, lo solía hacer cuando tenía clase, pero ustedes hagan la comparación, no sé, acá tengo alguna, y no sé si se va a poder ver, pero a ver, lo intenté. Esto es una hoja comprada de Ledesma, y fíjense cómo son, esta no sé si es de Ledesma también. No, esta no es. ¿Sí? Fíjense. ¿Pueden notar la diferencia del color o no? Es que la luz Sí. como que no nos deja un poco. ¿Pueden ver la diferencia? Sí. Sí, profe. Apenas si no. ¿Sí? Yo no, profe, pero le creo. Bueno, las hojas, todas las que son de la marca Ledesma, digamos, son mucho más blancas. Cuando ustedes vayan a una librería, hagan la prueba. Y fíjense, agarren algunas de las hojas o de los cuadernos, digamos, los cuadriculados, los rayados que uno compra cuando empieza en la facultad, y compárenlo con otro cuaderno que no sea de la marca Ledesma y se van a dar cuenta de la diferencia enorme que hay en el color. Bueno, esa máquina lo que hace es ofrecer un producto diferente a lo que existe en el mercado. Y ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia, digamos, de que se llama blanco o que se llama oscuro si yo lo uso para escribir? ¿Qué le significa para ustedes una hoja más blanca, a diferencia de una que sea un poco más opaca, un poco más oscura? ¿Qué sensación le da? Y si no fuera por un problema de plata, ¿cuál elegirían, digamos? ¿Qué opinan? Parece más limpia. Exactamente. Exactamente, Limpio, pura. parece de mejor calidad, más limpia, ¿sí? Eso no quiere decir que nos transformemos en el mejor alumno, pero hablo como consumidor, ¿sí? Todas las cosas que son transparentes, todas las cosas que son más claras, todas las cosas dan como una sensación de más limpio, de más puro, de mejor calidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? La empresa Ledesma, digamos, fue comprando de a poco varias otras empresas que también eran papeleras. ¿Por qué? Porque al ofrecer un mercado, digamos, al tener, solo Ledesma tiene la capacidad de poder ofrecer ese tipo de productos, ¿sí? Ellos tienen patentado esa fórmula que hace que la hoja sea un poco más blanca de lo normal, o de lo habitual, o del resto de los otros competidores. Pero Entonces, además, si Éxito quiere claro, hacer también las hojas blancas, ese tendría que pagarle la patente a Ledesma. te tengo una noticia, digamos, Éxito es de Ledesma, ya lo compró. La marca Avon, también que tenía cuadernos, también lo compró Ledesma. ¿Entendés? Porque, ¿qué era lo que, digamos, para terminar la idea? No solo patenta esa idea, digamos, tiene solamente él la capacidad de poder fabricarlo, sino que además, digamos, tiene esta otra máquina que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, que hace que el Ledesma tenga la capacidad de poder abastecer al mercado. ¿Por qué? Porque tiene esa economía de escala. Al tener esa maquinaria, hace que su fabricación sea, primero, para poder abastecer en el mercado, y segundo, que la fabricación de cada cuaderno que hace, de cada hoja que hace que su costo sea menor con respecto a sus otros competidores. Por eso empresas, mira, yo no sé si Rivadavia también es de Ledesma. Creo que Rivadavia, Gloria y Avon son las marcas que yo tengo entendido que ya las fue comprando. ¿Ok? Eso es Entonces ahí, economía de profe, escala. Uh-huh. entonces Ledesma ahí se convierte como en un monopolio también ahora. Exactamente. Con el tema de la fabricación de los cuadernos. Sin decir nada, calladito, digamos, Va absorbiendo a la competencia. O sea, él hoy, yo no sé si es monopólica, pero que es oligopólica, sí. Sí.
ya tiene esa capacidad, ¿me entendés? La economía de escala lo que te dice es eso, de que vos tenés un conocimiento y tenés una maquinaria y tenés una fabricación tal que la cantidad de productos que vos vas haciendo, el costo hace que sea más chico. Por lo tanto, vos podés salir al mercado a un precio mucho menor, que hace que o la compras a las otras marcas o pasás a ser el único que lo puede ofrecer a ese precio. ¿Me entendés? Eso significa la economía de escala. Bien, profe. ¿Otra pregunta, chicos? Para que pasemos a otro mercado. ¿Puede ser? Que los otros dos lo vamos a ver juntos.
Bien, veamos los otros dos tipos de mercado que se los puse acá, en la pizarra. A ver si ahí lo pueden ver mejor, así la bien completa la pizarra. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros dos tipos de mercado que vamos a hablar ahora a continuación? Uno es la competencia monopolística y el otro es el oligopolio, ¿sí? Estos dos mercados funcionan, tienen casi las mismas características y funcionan casi de la misma manera, ¿sí? Así como nosotros, ¿por qué? Porque así como nosotros hemos visto que en competencia perfecta hemos visto todas sus características, hemos visto cómo funcionan, cuáles son los tipos de mercado, cuáles son los tipos de productos que se pueden tener, el monopolio también hemos visto su definición y hemos visto de qué manera se pueden conformar y dado, digamos, sus características. Tanto para competencia perfecta como para monopolio, son dos tipos de mercado en donde la publicidad no es necesaria. En competencia perfecta, por la cantidad, digamos, de personas que ofrecen el producto y por sus características, y el monopolio porque es uno solo, digamos, no tiene con quién competir, entonces, ¿para qué va a ser una publicidad? Ahora, en competencia monopolística y en el oligopolio, son los dos tipos de mercado que viven de la publicidad y que por su propia definición, digamos, la publicidad es una de las herramientas fundamentales para que ambos mercados puedan existir y para que puedan subsistir y existir a través del tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los de competencia monopolística? Primero surgió la competencia monopolítica y después se fue transformando en lo que se conoce como un monopolio, gracias a un aporte, digamos, que hace este economista que se llama John Nash, que ya se los voy a presentar a continuación. Pero primero veamos, digamos, qué es lo que se entiende por competencia monopolística. Tiene dos características así como muy elementales y bastante básicas, pero que dentro de esa, de la primera característica, marca perfectamente su definición. Fíjese, en el mercado de competencia monopolística existen numerosas empresas, en orden de escala. En el tipo de mercado donde existe la mayor cantidad de empresas es en competencia perfecta. Existen muchas empresas acá en competencia monopolística, pero no tanto como en la competencia perfecta, ¿sí? Que produce cada una de estas empresas un producto que es sustituto cercano pero imperfecto del producto de los demás. ¿A qué se refiere con que es sustituto cercano? Por ejemplo, ¿cómo han empezado las empresas como por ejemplo las que venden champú? ¿Sí? Hace como unos, no sé, 40 años atrás, digamos, es mucho más atrás en el tiempo, no había la variedad que existe ahora de tipos de productos, ni tampoco existía la variedad de los tipos a los que se podían, a los que se pueden aplicar. Por ejemplo, existía un cabello, existía para 2 tipos o 3 tipos de cabello y nada más. Además, creo que había como una especie de universal que era para todo, ¿sí? Y eso era todo. La crema de enjuague casi no existía y después todos los otros productos que vienen para el cabello ondulado, para cabello lacio, para cabello con frizz, para invierno, para verano, para los que tienen frizz en la parte de arriba y las puntas abiertas, si quieren aclararlo el cabello, la cantidad enorme que existe hoy de diferentes tipos de shampoo, que uno ve la góndola que está llena de los diferentes tipos de posibilidades que podemos elegir. Y nos podemos pasar una cantidad bastante grande, digamos, porque además de para qué tipo de cabello, también existen para qué tipo de cuero cabelludo. Si tengo caspa, si no tengo caspa, si tengo el cabello graso, si tengo la piel medio seca, si tengo la piel mixta, también existe otra cantidad y otro tipo de tratamiento. En su momento, cada una de esas empresas que ustedes ven ahí y cada una de esas marcas formaba parte de la competencia perfecta. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿De qué manera podían competir entre ellas? Porque la competencia era atroz, era enorme la competencia entre ellas. Por ejemplo, ¿quiénes eran las archienemigas en su momento y que competían todo el tiempo a través de campañas publicitarias? Las más así resonantes siempre fueron la Coca y la Pepsi, Adidas y Nike. Entonces, ¿cómo competían en ese entonces, digamos? Cada una tenía su pequeño espacio, entonces iban compitiendo a través de diferentes, primero era con la publicidad. La Coca siempre fue más de, no sé si ustedes saben que la Coca fue la creadora de Santa Claus.
y del oso, y de tenerlo como campaña publicitaria, digamos, para fin de año, el oso blanco. No, profe, no estás matando los sueños, profe. No puede contar eso. Perdón. Ustedes pensaban que No acabo de que romper Papá el Noel corazón, claro, profe. perdón. Lo que pasa es que mi corazón frío de economista y encima enseño matemática y encima le tengo que enseñar la clasificación de mercados, digamos, toda esa parte así ya se me la va, digamos. No le voy a hablar de los Reyes Magos que sí existen y le voy a decir que el ratón Pérez sí existe, todas esas partes sí. Lo único que no existe, digamos, es Santa Claus, nada más. Después el resto, todo lo demás, sí sigue existiendo, chicos. Así que ustedes tienen que prestar atención a lo que yo escribo y no a lo que yo hablo, ¿ok? Bien. Y ellos, digamos, apuntan, digamos, en la pelea era porque la Coca se separa un poco mostrando de así como la idea de la familia, como la idea del entorno, de la mesa, del matencito escocés y ese tipo de cosas. Digamos. En cambio, la Pepsi en su momento apuntaba más a la adolescencia. Siempre apuntaba a la era de la nueva generación, algo así que era en su momento, digamos, el eslogan. Ellos iban más por el lado, por ejemplo, de los cantantes de moda. Qué sé yo, quiénes han sido las caras más famosas que formaron parte de las publicidades de la Pepsi. Fíjense en las más antiguas. Es más, hay como muchas leyendas. Una de las más antiguas, digamos, de las propagandas de la Pepsi fue la Madonna, estuvo Michael Jackson, la Tina Turner, Enrique Iglesias, Pink, Beyoncé, casi todas las que eran, digamos, o los que eran cantantes del momento, sí o sí, formaban parte, digamos, de alguna publicidad de la Pepsi. Es más, cuenta la leyenda que cuando graba la publicidad Michael Jackson, en ese entonces, digamos, dentro de esa publicidad aparecía por detrás un cartel enorme, digamos, que decía Pepsi, en donde tiraban fuegos artificiales. Y uno de esos fuegos artificiales le termina quemando parte, digamos, de la cabeza de Michael Jackson. Eso explicaría tantas cosas, pero bueno, no puedo inferir para tanto. Pero había así como varios hechos, digamos, de ese tipo a la vuelta, digamos, de las publicidades de la Pepsi. La Pepsi sacaba una publicidad, inmediatamente la Coca sacaba otra. La Coca sacaba, por ejemplo, la promoción de los vasos con series del momento, la Pepsi también sacaba vasos con la serie. La Pepsi sacaba, por ejemplo, cubierto, fuente, plato, la Coca también lo sacaba. Y así, era como la competencia bastante agresiva entre ellos. ¿Cuándo se termina la pelea entre la Coca y la Pepsi? Cuando la Pepsi firma el contrato con McDonald's. La exclusividad, digamos. A partir de ese momento, la Coca-Cola pasa a ser la empresa que vende a más del 50% del mercado que consume con bebidas gaseosas. Y ahí se terminaron las peleas, digamos, con las publicidades y las promociones y ese tipo de cosas, porque la Coca le termina ganando a la Pepsi, digamos, el 50+1 del mercado. Las otras archienemigas también, digamos, en la publicidad era Adidas y Nike. La pelea pasaba más que nada por el tipo de deporte en donde trataban de captar la mayor cantidad de clubes. Y Adidas del fútbol. Y Nike se mete por el lado de el básquet. Pero puso muchísima plata, digamos, Nike. Su primer cara famosa, digamos, fue Magic Jordan. Él fue prácticamente el embajador, digamos, de esta marca que la hace pasar a competir directamente con Adidas. Que en ese momento Adidas era prácticamente la marca más utilizada en casi todo el mundo, porque ellos tenían contratos con muchos clubes muy famosos, digamos, a nivel mundial del fútbol. Hasta que con el paso del tiempo, digamos, Nike fue agarrando, digamos, gran parte de estos clubes y empezaron a ser, digamos, como las dos marcas más conocidas. Y así les puedo dar ejemplos históricos, digamos.
Es una submarca dentro de la marca Nike también. Claro, no son submarcas, son marcas que las fueron comprando. Ya te voy a contar ese paso, cómo se da para que se transformen en oligopólicas. Todas, absolutamente todas las marcas que ustedes conocen, de lo que se imaginen, de cigarrillos, de shampoo, de crema enjuague, de jabón, de bebidas alcohólicas, de gaseosa, todo lo que lleva un proceso de Profe, manufacturación. Sí. ya se corta. Ah, bien. Salgamos y volvamos a entrar para hablar otros 10 minutitos de lo que me faltan, ¿les parece? Ok, profe. Perfecto. Profe. Bombazo a día de hoy es una de las empresas más grandes que hay, ¿verdad? Sí. Pepsi hasta el día de hoy sigue haciendo publicidades. Se lo ve con Messi, con todos los demás, ¿vio? Sí, sí. Eso ya, en vez de publicidad para generar nuevas ventas, ya sería más un gasto, ¿verdad? O sea, ya tiene su reputación, ya no le generaría más ganancias porque lo ponga Messi, ¿verdad? No, digamos, no pasaría a ser un gasto, digamos, porque forman parte de este tipo de mercado y ellos, la publicidad, están sacando productos nuevos, por ejemplo, y utilizan la publicidad para darlo a conocer. No pasa solamente porque la publicidad te indique presencia en el mercado, sino que, o porque sea sinónimo de calidad, sino porque también pasa porque querés dar a conocer un nuevo producto. ¿Me entendés? Por ejemplo, cuando vos querés pasar, qué sé yo, como lo que veíamos de la Coca, que publicitaban el producto del que estaba hecho con stevia, que era la Coca-Cola Life, solamente lo conocés, digamos, a través de una campaña publicitaria. La Pepsi también hace lo mismo, cuando sacó la de baja caloría, digamos, cuando quieren dar a conocer sus productos, la publicidad es el medio. Porque, a ver, por definición, digamos, y ahí es donde esté inmersa dentro de esta definición de competencia monopolística el tema de la publicidad. Fíjate, por definición te dice que tienen otras empresas que venden un producto que es sustituto, pero es imperfecto con respecto a los demás. Esa imperfección que tratan de mostrar, esa pequeña diferencia, digamos, lo tratan de mostrar a través de una campaña publicitaria. Si bien es cierto, digamos, ya no sigue siendo una campaña publicitaria tan agresiva como lo hacían en su momento. Pero eso no quiere decir que no sigan necesitando de la publicidad para dar a conocer su producto. ¿Me entendés? Porque estos productos que nosotros compramos acá en este tipo de mercado necesitan, sí o sí, apelar a la publicidad como para poder ir captando un poquito más de los clientes que necesitan captar de su otro competidor. Por ejemplo, si vos te pones a ver, la diferencia es muy sutil, digamos, la que existe entre un producto y otro, solo que te lo remarcan. Por ejemplo, la campaña que lanza Cif para competir, porque fue la primera, digamos, que compitió con Magistral con respecto a los detergente concentrado. Yo me acuerdo de esa publicidad que decía que los detergentes que eran más caros, en este caso publicidad, tenían que hacer otra cosa más que poder lavar los platos o lo que sea que utilice el detergente, como para que se justifique ese precio más alto. ¿Entendés? Me acuerdo que lo ponía la botellita ahí controlando, digamos, el horno, como que para que te ayude o te diga cuando ya tenés que sacar las cosas del horno, como para que justifique esa diferencia de precio tan grande que existía. Y Cif, hasta el día de hoy, digamos, es el principal competidor de Magistral en detergentes concentrados y es más barato que Magistral. ¿Me entendés? Por ejemplo, fíjate en los aceites. Vos tenés muchos aceites, siempre y cuando vos no compres el de mezcla, casi todos los aceites son de una calidad bastante aceptable. Sin embargo, Natura se vende como el mejor de todos esos aceites. ¿Por qué? Porque ellos tienen un producto que le agregan al aceite que lo hace un poco más clarito que el resto. ¿Y qué pasa si vos ves un aceite más clarito? ¿Es sinónimo de qué? Como hablábamos recién de las hojas. De limpio. Claro, más limpio, más saludable. De pureza. Esa es la imperfección, claro, esa es la diferencia, esa es la imperfección que trata de mostrar con respecto a sus otros competidores. ¿Me entendés? Por eso se posicionó como una marca supuestamente de mejor calidad. Ahora, si vos te pones y si los consumís a los otros, te vas a dar cuenta que no es tan distinto.
En el sabor me refiero, ¿no? En el gusto. Bien, y así tenemos, por ejemplo, con las marcas de cigarrillos, en su momento, digamos, cuando tenían una presencia publicitaria en los medios, era enorme. Es más, Marlboro ha llegado a formar parte de uno de los sponsors más importantes de Ferrari en la Fórmula 1. Si ustedes ven, digamos, las carreras viejas, no tan solo tenían cigarrillos, sino que también tenían bebidas alcohólicas. Johnny Walker también fue, digamos, uno de los sponsors, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era Mercedes. Johnny Tag, Mercedes creo ahora. Sí. Eso se prohibió con el paso del tiempo, digamos, porque está una empresa, digamos, que vendía bebida alcohólica o que vendía vicio, una adicción tan grande que existe, que es un flagelo muy grande, digamos, en el mundo, era el sponsor principal de una carrera deportiva, digamos. Philip Morris también fue, John Players Pleasure, me acuerdo que esa era una marca que fumaba uno de mis tíos, también fue, publicitaba, digamos, dentro de los que eran las carreras de Fórmula 1. Bueno, eso cambió con el paso del tiempo, sí. ¿Y por qué, si bien los cigarrillos, verdad, en la caja trae que es dañino, no se estarían haciendo como una crítica para ello, para su... Exactamente. Eso fue un problema. Sí, hay una ley. Eso surge a raíz de un señor, sí, que rompió el contrato de confidencialidad. Él trabajaba para una empresa de cigarrillos. ¿Ustedes vieron la película El Informante? Sí. Esa película, la de Russell Crowe con Al Pacino, ¿sí? Fue basada en un hecho real. Este hombre, digamos, por primera vez admite públicamente la cantidad de adictivos que tienen los cigarrillos. Por eso es tan difícil salir, digamos, de ese vicio cuando uno empieza. Y se lo digo yo, que soy una fumadora de hace muchos años. Hace como unos 3, 4 años, no, 2 o 3 años atrás decidí dejar de fumar. Ya llevo 3 años disminuyendo la cantidad, pero no puedo dejar de comprar un paquete y tenerlo conmigo. Esa parte todavía no la puedo manejar. Disminuí, no sé, casi el 85% de la cantidad. Es muy difícil porque dentro de esos cigarrillos tienen sustancias adictivas. Este hombre reconoce que existen 60 sustancias adictivas. Eso le costó carísimo, ¿sí? Le costó carísimo. Pero a raíz de eso, muchos estados empezaron a legislar con respecto no a la compra y venta de cigarrillos, sino a los espacios en donde se pueden fumar. Yo sé que acá y en muchísimas partes del mundo está prohibido en lugares cerrados. Chicos, antes de esa ley, yo he tenido profesores en el secundario y en la universidad que fumaban delante de nosotros en el aula. Y no es que fumaban uno, fumaban lo que se les daba la gana. Yo tenía un profesor que iba derramando olor a cigarrillo. Sí. Yo tuve un profesor que teníamos clase, por ejemplo, me acuerdo que arrancábamos a las 8 de la mañana. Y él esperaba hasta las 9 de la mañana. Me acuerdo que nos miraba y nos decía, chicos, me tengo que desayunar. Y delante de nosotros prendió. Hoy es impensado que un docente fume, digamos, delante de los alumnos. Digamos, fue acotando tanto, digamos, los lugares en donde se puede fumar con la idea de evitar, porque, digamos, se transformaba en un problema del Estado, los casos, digamos, que se generaban de salud por el tema no tan solo del cigarrillo, sino también del alcohol. El alcohol también está dentro de la regulación de esta ley, que tienen que hacer como una antipublicidad de ellos, ¿entendés? Diciéndote qué te puede pasar si vos seguís consumiendo ese producto. Fue a raíz y viene a raíz de esto que les estoy contando, que se les recomiendo la película porque es bastante buena, y ahí cuenta, digamos, qué es lo que pasa con estas empresas tabacaleras que mueven fortunas a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasó, digamos? Sí. A raíz de que creo que Philip Morris tuvo que pagar un juicio de muchísima plata por una persona o una familia de una persona que falleció de cáncer de pulmón, fumadora. Claro, pero fue, si no me equivoco, fue el caso de una fumadora pasiva, porque no sé si ustedes saben que el daño de salud se le produce a la persona que fuma, pero también se le produce a nuestro entorno.
Por eso es que lo cierran, digamos, bloquean la posibilidad de que se pueda fumar. Por ejemplo, si iba en un café hace unos 30 años atrás, que se fumaba adentro del bar, afuera, donde se imaginen, en los espacios de trabajo, por ejemplo, también, hasta en hospitales se podía fumar, y se fumaba. ¿Qué pasó? Una persona, por ejemplo, que trabaja en un bar en donde se permitía fumar, ella aspiraba, digamos, todo el humo del cigarrillo. No sé si ustedes saben, el humo del cigarrillo se queda impregnado en la cortina, en los manteles, en nuestro cabello, en nuestra ropa, por mucho tiempo. ¿Sí? No se va. Entonces, esa persona que no fumaba se transformaba en una persona fumadora pasiva. El daño se le producía igual. Y si no me equivoco, este fue el caso de que se le había generado un cáncer de pulmón por haber sido fumadora pasiva de muchísimos años en su lugar de trabajo. Y si no me equivoco, el dueño del lugar donde ella trabajaba fumaba Philip Morris. Por eso, digamos, el abogado fue contra la empresa y fue contra la tabacalera Philip Morris. Si no me equivoco, si ese es el caso. Después averíguame y pasame el dato si efectivamente es así o no. Sí, en los billares todavía fuman ahí en los espacios cerrados. Claro, no se debería. Si vos los denuncias, pueden cerrar perfectamente ese lugar, pero ya no se puede, a nivel provincial. Es más, hubo otra ley, creo que hay, o no sé si se la implementa o no, la prohibición de poner azúcar en la mesa y la sal. Vieron que cuando ustedes se van a sentar en cualquier lado siempre había el frasquito de sal y el del azúcar. Ahora te dan sobrecito. Sí, la verdad que creo que, no sé si se cumple en su totalidad, pero se supone que no deberían. Supuestamente va en la misma dirección del cigarrillo, digamos, mejorar los problemas cardiovasculares que produce la sal y el exceso de azúcar, digamos. Pero bueno, se nos hizo medio tardecito. Los dejo para que entren a su próxima clase y seguimos con esto la semana que viene porque nos falta hablar de mi amigo John Nash, nos falta hablar de cómo se transformaron estas empresas de competencia monopolítica en oligopolio, así que no lo quiero apurar. Lo terminemos la clase que viene, la semana que viene. Así que los veo el lunes, ¿les parece? Buen fin de semana. Me queda una duda. Consulte. Con respecto al oligopolio, por ejemplo, acá en Montero está Sportman, Maratón y una más que vende zapatillas. ¿Eso podría ser parte de un oligopolio también? Es decir, que son unas cuantas que solo venden zapatillas o zapatos, o cosas así. Sí. Lo que pasa es que acá vos lo tenés que ver a nivel mercado, ¿no? No en un solo sector. Puede ser que lleguen pocas, digamos, que se comporten como si fueran oligopólicas, pero estas empresas vos las tenés que comparar con todo el mercado y con toda la industria de las zapatillas para recién poder afirmar que estamos hablando de un oligopolio. Bien, profe. ¿Profe? Sí. ¿Qué película había recomendado ver? Disculpe, yo recién entro porque recién vuelvo de clase. Sí, y bueno, agarré el último pedacito, el informe. Hay dos películas que se llaman El Informante, profe. Pero La de Al la de Pacino y una de la del 2017, que está sí, la que Liam. yo vi es la de Russell Crowe con Al Pacino. Creo que esa es la más viejita. Esa es la que yo te digo, porque ahí es donde está el informante, porque Al Pacino, él era el que lo lleva a un programa muy famoso que existía en ese entonces en Estados Unidos que se llamaba 60 Minutos, que en una hora llevaba muchas personalidades, digamos, en donde hacían como una especie de denuncia o hacían como una especie de descargo. Él hace todo lo posible para que esta persona, digamos, que había dejado, que había intentado renunciar, o que renunció, o que creo que la empresa lo despide o algo así, que era una tabacalera. Entonces, él era si no me equivoco, era un ingeniero químico, que él sabía qué era lo que tenían cada uno de los componentes de los cigarrillos. Entonces Al Pacino hace de todo para convencerlo, para que él lo diga públicamente en su programa. Y hubo así como toda una movida por tras del contrato de confidencialidad que él había firmado con esta tabacalera.
Esa película me refiero. Bien, ya la vamos a buscar, profe, sí, la vemos. Bueno, ok. Nos vemos Bueno. entonces. Buen fin Chao, de semana. profe, suerte. Que anden bien.